El corazón del hombre siempre busca la confianza en lo que se ve, y el Señor nos muestra nuestra idolatría, no solo a imágenes, sino que cualquier cosa que ocupe importancia en nuestras vidas es un ídolo, que Dios derribará si hemos sido adoptados por Él. Y ese es nuestro mayor regalo, que Él mismo nos limpie y que nada robe nuestra paz. Solo en Cristo tenemos esperanza y plenitud. Amén. Advertencia contra el orgullo. Escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios, antes de que sea demasiado tarde. Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Y si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Diles al rey y a su madre: desciendan de sus tronos y siéntense en el polvo, porque sus coronas gloriosas pronto serán arrebatadas de su cabeza. Las ciudades del Negev cerrarán sus puertas y nadie será capaz de abrirlas. La gente de Judá será llevada cautiva, todos serán llevados al destierro. Abran sus ojos y vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño, que Él te encargó cuidar? ¿Qué dirás cuando el Señor tome a los aliados con los que cultivaste una relación y los designe como tus gobernantes? Se apoderarán de ti punzadas de angustia como una mujer en dolores de parto. Quizá te preguntes, ¿por qué me sucede todo esto? Se debe a tus muchos pecados. Por eso, los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Los dispersaré como la paja, que es arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor. Porque ustedes me han olvidado y han puesto su confianza en dioses falsos, yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual y tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. ¿Qué aflicción te espera, Jerusalén? ¿Cuánto falta para que seas pura? Para realizar una exégesis y hermenéutica detallada de Jeremías 1:15 de la tarde menos 27, debemos entender que este pasaje constituye el clímax de una serie de advertencias simbólicas. Aquí, el profeta pasa de la parábola, el cinto podrido y las tinajas, a una confrontación directa y desgarradora. A continuación, el análisis versículo por versículo. Y el llamado final a la humildad, VF 15-17. Punto 15. Escuchad y escuchad, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Exégesis, el imperativo hebreo denota urgencia. El pecado identificado es el orgullo, Jeá, que actúa como un tapón en los oídos espirituales. Hermenéutica, el orgullo es el obstáculo epistemológico primario. Cuando el hombre se exalta, pierde la capacidad de procesar la revelación divina. La soberbia precede a la sordera espiritual. Punto 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Exégesis. Dar gloria es un modismo para confesar el pecado y reconocer la justicia de Dios. Cf. Josué 7:19 de la mañana. Los montes de oscuridad simbolizan el camino al exilio, un terreno desconocido, peligroso y sin guía. Hermenéutica. Existe un tiempo de gracia limitado. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino el juicio activo de Dios que retira su guía, dejando al pecador a merced de sus propios errores. Punto 17. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestro orgullo, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Exégesis. Jeremías personifica al profeta sufriente. Su dolor no es por su propio destino, sino por la obstinación de Judá. Hermenéutica. La verdadera intercesión no es indiferente. El líder espiritual debe confrontar el pecado con firmeza, pero su corazón debe romperse por las consecuencias que el pueblo sufrirá. 2. La caída de las estructuras de poder. Fe, UP. 18-19. Pinto 18. Di al rey y a la reina madre: humillaos, sentaos en el suelo, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Exégesis. Se refiere probablemente al joven rey Joaquín y a su madre Neusta.
Sentarse en el suelo es un signo de duelo y sumisión absoluta. Hermenéutica. El juicio de Dios es igualitario, no respeta jerarquías humanas. La corona, autonomía y honor es un préstamo divino que se retira cuando se olvida al dador. Pinto 19. Las ciudades del Negev fueron cerradas, y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, toda ella fue transportada totalmente. Exégesis. El Negev representa el extremo sur. Si estas ciudades están cerradas o sitiadas, significa que el enemigo ha barrido todo el país de norte a sur. No hay escape. Hermenéutica. La totalidad del juicio. Cuando el pecado permea toda la estructura social, la disciplina de Dios alcanza cada rincón de la vida del creyente. 3. La exposición de la infamia. Beuque. 20 a 22. Punto 20. Alzad vuestros ojos, y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? Exégesis. El norte es Babilonia. La pregunta es un reproche a los líderes. Se les confió un pueblo, la hermosa Grey, y lo perdieron por su negligencia. Hermenéutica. Todo privilegio conlleva una responsabilidad, stewardship. Dios pedirá cuentas por las personas y recursos que puso bajo nuestro cuidado. Put 21. ¿Qué dirás cuando Él ponga sobre ti por cabeza a los que tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Exégesis. Judá intentó comprar la amistad de potencias extranjeras. Asirios, egipcios, babilonios. Ahora, esos amigos vuelven como conquistadores. Hermenéutica. El pecado suele utilizar como instrumento de castigo aquello en lo que pusimos nuestra confianza ilegal. Lo que idolatramos terminará por esclavizarnos. Put 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sucedido esto? Por la multitud de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Exégesis. El lenguaje es de una crudeza extrema. Descubrir las faldas era la pena pública para la mujer adúltera. Es la pérdida total de la dignidad. Hermenéutica. El juicio de Dios no es arbitrario, por la multitud de tu maldad. Al final, el pecado quita todas las máscaras y deja al hombre desnudo ante la verdad. I.V. La anatomía del pecado incurable, Fefeuque. 23 a 27. Pinte 23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Exégesis. Este es el núcleo teológico del capítulo. El pecado se ha convertido en una naturaleza. La costumbre, limud, entrenado o habituado, ha atrofiado la voluntad. Hermenéutica. Describe la depravación total e incapacidad humana. El hombre puede cambiar de opinión, pero no de naturaleza. Este versículo clama por la necesidad de un nuevo nacimiento, Ezequiel 36 en 26, pues el esfuerzo humano es inútil contra una esencia caída. V. 24 a 25. Por tanto, yo los esparciré. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Exégesis. El viento del desierto es el juicio que dispersa. La mentira son los ídolos y las falsas promesas de seguridad. Hermenéutica. El olvido de Dios no es un desliz de memoria, sino un acto de la voluntad. La porción medida indica que Dios es justo. El castigo se ajusta exactamente a la medida de la rebelión. V. 26 a 27. Yo pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás limpia al fin? ¿Cuánto tardarás aún? Exégesis. El capítulo cierra con un lamento y una pregunta retórica. El relincho, Fento 27, compara la idolatría de Judá con el deseo sexual desenfrenado de los animales. Hermenéutica. La paciencia de Dios tiene un límite pedagógico. La pregunta, ¿cuánto tardarás?, no implica que ellos puedan limpiarse solos. Ya se dijo que no pueden en el UF 23, sino que los invita a reconocer que solo una intervención divina radical puede salvarlos. Resumen de aplicación. Este pasaje nos confronta con la realidad de que el pecado, cuando se ignora la corrección, se vuelve una parte estructural de nuestro ser. La única esperanza que deja el texto es que, ante la imposibilidad del leopardo de cambiar sus manchas, Dios debe intervenir con una nueva creación.
Analizar Jeremías 1:15 de la tarde menos 27 desde una perspectiva reformada implica reconocer la soberanía absoluta de Dios, la depravación total del hombre y el juicio justo como respuesta a la rebelión. La tradición reformada enfatiza que el pecado no es solo un error conductual, sino una condición del corazón que solo la gracia soberana puede remediar. Y el llamado y la soberanía de la palabra, Fimpe, 15-17. Punto 15. Escuchad y escuchad, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Exégesis. El profeta apela a la facultad de oír, bloqueada por el Jeá, orgullo. El fundamento de la autoridad es Jehová ha hablado. Hermenéutica reformada. Aquí vemos el principio de sola escritura. La palabra de Dios es la norma final. El orgullo es el pecado antropocéntrico, que intenta elevar el juicio humano por encima del decreto divino. La humildad es la postura necesaria ante la revelación. Pinto 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Exégesis. Dar gloria implica confesión y arrepentimiento, reconocer que Dios es justo al juzgar. Las tinieblas representan el retiro de la gracia común y la guía divina. Hermenéutica. Dios es el dueño de la luz y las sombras. La teología reformada enseña que si el hombre no glorifica a Dios en su obediencia, Dios se glorificará a sí mismo en su justicia distributiva. El tropezar es la consecuencia natural de rechazar la única fuente de luz. Punto 17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestro orgullo. Exégesis. El llanto de Jeremías muestra que el heraldo del juicio no es alguien apático, sino un intercesor quebrantado. Hermenéutica. Esto refleja el corazón del ministerio pastoral, confrontar el pecado con la severidad de la ley, pero con la compasión que nace de entender la miseria humana. El orgullo del pueblo causa la tristeza del mediador. 2. La humillación de la majestad humana, F. 18-19. Punto 18. Di al rey y a la reina madre: humillaos, sentaos en el suelo, porque la corona de vuestra gloria ha caído. Exégesis se refiere a la monarquía, posiblemente Joaquín. El trono es reemplazado por el polvo. Hermenéutica, solideo gloria. Ninguna corona humana es permanente. La soberanía de los reyes es delegada y temporal. Cuando se olvidan de que rinden cuentas al Rey de Reyes, su caída es inevitable y necesaria para la gloria de Dios. Punto 19. Las ciudades del Negev fueron cerradas. Toda Judá fue transportada totalmente. Exégesis. El juicio no es parcial. El exilio es completo. Hermenéutica. La justicia de Dios no deja cabos sueltos. Cuando el decreto de juicio es emitido, la providencia dirige incluso a los ejércitos paganos, Babilonia, para cumplir los propósitos divinos de disciplina. 3. La causa del juicio y la responsabilidad, BV. 20-22. Punte 20-21. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? ¿Qué dirás cuando él ponga sobre ti por cabeza a los que tú enseñaste a ser tus amigos? Exégesis. Los líderes son juzgados por su mala administración, stewardship. Los aliados políticos, ídolos, se convierten en tiranos. Hermenéutica. El hombre cosecha lo que siembra. En la cosmovisión reformada, confiar en la criatura antes que en el Creador es la esencia de la idolatría, y Dios a menudo usa nuestro propio pecado como el látigo para castigarnos. Punto 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sucedido esto? Por la multitud de tu maldad. Exégesis. La desnudez es la vergüenza del juicio legal por adulterio espiritual. Hermenéutica. El pecador tiende a autojustificarse. ¿Por qué a mí? La palabra de Dios desmantela esta defensa, exponiendo la corrupción interna. El juicio es la respuesta proporcional a una multitud de maldad. IV. La incapacidad radical. BV. 23-27. Pinta 23. ¿Mudará el etíope su piel, o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Exégesis. La imposibilidad biológica se usa para describir una imposibilidad moral. El pecado no es un acto, es una naturaleza adquirida y heredada. Hermenéutica reformada.
Este es un texto fundamental para la doctrina de la depravación total e incapacidad humana. El hombre es libre de actuar según su naturaleza, pero su naturaleza es pecaminosa. Por tanto, no tiene poder en su voluntad para cambiar su esencia. La Reforma enseña que el leopardo no puede quitarse las manchas, necesita ser creado de nuevo. 24 a 25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Exégesis: el olvido es una traición al pacto. La porción medida es el decreto judicial. Hermenéutica: Dios es el juez justo que asigna a cada uno su destino, según su soberana voluntad y la justicia debida al pecado. Confiar en la mentira, el yo, los ídolos, es la antítesis de la fe salvadora. Punto 26 a 27. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás limpia al fin? ¿Cuánto tardarás aún? Exégesis: el capítulo termina con una exclamación de juicio y una pregunta de desesperanza humana. Hermenéutica: el ay subraya la condición perdida del hombre bajo la ley. La pregunta, ¿no serás limpia al fin?, nos dirige a la gracia irresistible. Si el hombre no puede limpiarse, 23. La única esperanza es que Dios, por su propia iniciativa, lave al pecador. Este pasaje prepara el terreno para el nuevo pacto, Jeremías 31, donde Dios hace lo que el hombre no puede: cambiar el corazón. Resumen de la perspectiva reformada. Este pasaje es una exposición de la condición humana sin gracia, orgullosa, incapaz y bajo un juicio justo. La hermenéutica reformada ve en el versículo 23 el diagnóstico final de nuestra raza. Sin una intervención monergística de Dios, donde solo Él actúa para regenerar, estamos tan perdidos como un leopardo intentando cambiar su piel.